Pero ¿por qué celebramos la cena del Señor? La cena del Señor, hermano, nos recuerda un pasado. La cena del Señor nos recuerda un pasado, nos exhorta y nos anima a un presente, pero además de eso, de recordarnos un pasado, de exhortarnos y animarnos al presente, apunta a un futuro. O sea, la cena del Señor involucra todos estos elementos que yo quisiera que en este día nosotros desglosemos. En algún momento en el pasado hemos hablado sobre este tema. Creo que hace ya varios años que hablamos de esto. Yo creo que es prudente, a medida que la congregación pues sigue creciendo y que es variada, pues que abordemos este tema una vez más. Ahora, ¿cómo es que la cena nos recuerda el pasado? ¿De qué pasado estamos hablando cuando decimos que la cena del Señor nos recuerda el pasado? ¿A qué pasado nos referimos? Bueno, yo quiero hablar con ustedes de dos pasados aquí. Y el primero está en Éxodo capítulo 12. Aquellos que ya llevan tiempo en el Evangelio, que llevan tiempo en los caminos de Dios, pues rápidamente van a identificar a qué pasado me estoy refiriendo, y es allá en Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y Dios libera, ¿verdad?, al pueblo de la esclavitud en Egipto. Capítulo 12, ¿verdad? Dios mismo instruye a Moisés sobre la Pascua. A ese pasado inmediato me estoy refiriendo en este caso ahora. Y cuando vamos allá, yo no voy a leerle todos los versículos por razón de tiempo, pero por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 12 de Éxodo dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 5 más adelante dice que el cordero o el animal debe ser sin defecto. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, dice allí. Ahora, había que tomarlo el día 10 del primer mes del año. Ese primer mes del año usualmente varía dependiendo de la luna, del ciclo lunar. Muchas veces cae a mitad de marzo, otras veces cae a finales de marzo y otras veces, dependiendo del ciclo lunar, cae a principio de abril. En este año pasado, creo que cayó en abril, casi a la mitad de abril, dependiendo del ciclo allí. Pero ese es el primer mes para el calendario hebreo. ¿Y qué es lo que estaba Dios diciéndole a Moisés? En el mes primero, el día 10, van a seleccionar esta oveja y la van a guardar 4 días, hasta el día 14. En el día 14 es que la van a inmolar. Inmolar, en otras palabras, la van a degollar, le van a sacar la sangre. ¿Ok? Y eso parece criminal, parece cruel para animal lovers, pero esa era la manera en que Dios lo había establecido. ¿Ok? Y había que colectar esa sangre allí y había que cocer la comida. Y dice allí el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dinteles de la casa. La palabra dinteles son ¿qué? Los marcos, los frames de la casa allí. Entonces se iba a pintar con esa sangre que se colectaba, se iba a poner eso allí en los dinteles de la casa. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, ya vestidos listos para salir. ¿Okay? Vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, dice el Señor, es la Pascua de Jehová. La cena del Señor apunta a esto, a la Pascua de Jehová. El versículo 12 es interesante y es importante porque dice allí, pues yo pasaré, hablando Dios con Moisés, para que le instruyera al pueblo, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahora, tenemos que recordar
¿qué estaba pasando en esto? Bueno, lo que estaba pasando es que, recuerden ustedes, la historia es larga, no tenemos el tiempo para hacerla toda, pero Jacob, que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, entró a Egipto con 70 personas. ¿Y por qué entró en Egipto? Bueno, porque su hijo, ¿verdad? Aquel que sus hermanos mayores habían vendido como esclavo en Egipto, llegó a ser el segundo señor al mando en Egipto. ¿Recuerdan de José? ¿Verdad? José llegó a ser el segundo señor en Egipto y recibió a su papá con todos sus hermanos y su familia y todos sus siervos y siervas, y entraron 70 personas a Egipto. Pero cuando murió el faraón, que conocía a José, que sabía todo lo que José había ayudado al imperio Egipto, especialmente en los años de las vacas flacas, en los años donde hubo hambruna, ¿okay? Con todas las leyes que José implementó en Egipto, especialmente las leyes de agricultura, que todavía siguen hasta el día de hoy. ¿Okay? Bueno, muere este faraón y pues el nuevo faraón que viene comienza a desconocer ese liderazgo de José y las contribuciones que había hecho José al imperio Egipto. Y poco a poco van apretando la mano al pueblo de Israel hasta someterlo a una esclavitud en Egipto. Y llegó el momento que dijeron, el faraón que estaba en el tiempo de Moisés dijo, este pueblo está ya más numeroso que nuestro mismo propio pueblo en Egipto. Tenemos que hacer algo con ellos, tenemos que tomar medidas con ellos, porque va a llegar el momento en que son más numéricamente que nosotros, que se pueden rebelar contra nosotros. Entonces comenzaron a darle trabajo más pesado y más pesado y más pesado. ¿Para qué? Para tenerlos agotados, para cansarlos, para tenerlos aplastados, dominados. Pues eso fue por un lado. Por otro lado también dijeron, ¿sabes qué? Toda mujer embarazada que nazca un niño varón, hay que matarlo, porque no queremos más varones, porque se siguen creciendo, se están multiplicando demasiado. Se recuerdan entonces, ahí fue que la mamá de Moisés lo pone en las aguas del Nilo y la princesa, ¿verdad?, la hija de Faraón, lo toma y lo prohija, lo hace hijo suyo porque ella era estéril, ¿verdad? Entonces de ahí viene Moisés, criado en el palacio, y después que mata a un egipcio porque se entera de que él era descendiente de los hebreos, huye y se va al desierto, y en el desierto está 40 años. Así que Moisés tiene 40 años educado en el palacio, 40 años educado como pastor de ovejas en el desierto. Son 80 años que tiene Moisés cuando Dios lo llama y le dice, es hora de ir a Egipto porque he escuchado el clamor de mi pueblo, hay que sacarlos de Egipto. Esa es a grandes rasgos la panorámica en que está viviendo el pueblo allá en Egipto. Y entonces, cuando viene Moisés a Egipto a hablar con el faraón, que habían crecido juntos en el palacio, dice, pero Moisés, ¿cómo va a ser que tú me vienes ahora con ese disfraz que vienes? Y entonces Dios le dijo, yo voy a hacer grandes maravillas en Egipto. Y allí comienzan las 10 plagas que usted ha oído mencionar, ¿cierto? Las 10 plagas. Todas esas plagas van sucediendo para mostrar Dios a Faraón que deje ir a su pueblo, y no querían dejar ir al pueblo. Y así sucesivamente las plagas se van incrementando, y usted lo puede leer ahí en Éxodo, y van incrementándose estas plagas, poniéndose cada vez más difíciles, y el corazón de Faraón endurecido más y más y más, hasta que llega la última plaga, que es la que acabamos de leer, la muerte de los primogénitos. ¿Ok? Dios dice, ¿sabes qué? Esta es la Pascua. Ahora ustedes van a matar ese cordero, van a poner la sangre en los dinteles de las casas, porque esta noche del 14 del primer mes de Nisan, yo voy a pasar por Egipto y voy a matar a todo primogénito. Ahora, los que ya saben la historia saben que Faraón tenía a su hijo primogénito, pero por endurecer su corazón le costó la vida de su hijo. Y
esto es lo que Dios iba. ¿Por qué? Porque para ellos era importante, por supuesto, la descendencia. Porque los faraones se consideraban, ¿qué? Dioses. Ellos eran considerados dioses para el pueblo, dioses en la tierra. Así que llegamos a esta porción y dice entonces allí, el versículo 13, importante. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Yo he hablado de esto anteriormente. O sea, por eso era importante colectar la sangre y ponerla en los dinteles de las casas donde iban a estar celebrando la Pascua. Porque la muerte iba a pasar por el imperio egipcio y donde quiera que hubiese sangre en los dinteles, en los marcos de las casas, no iba a entrar la muerte allí, sino que iba a pasar por encima. Eso es el Passover, pasar por encima. Y dice allí, yo pasaré aquella noche, ¿verdad? La sangre, perdón, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En el primero, versículo 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14, ya después de ahí se une, va continuo otra celebración que viene allí y comienza la fiesta de las primicias, la fiesta de las espigas, por 7 días más, panes sin levadura, el versículo 18 y el versículo 26 y 27. Es importante también, porque dice el versículo 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, o sea, cuando nuestros hijos pregunten, ¿por qué tenemos esta celebración? ¿Por qué estamos haciendo todo esto de sacar levadura del hogar, de botarla? ¿Por qué estamos comiendo estas hierbas aromáticas, estas hierbas amargas, perdón? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenemos que comernos esto? Todo eso tenía un significado, un recuerdo de Egipto cuando fueron esclavos. En este sentido, la esclavitud y el sufrimiento y el dolor que pasaron, ¿verdad? Y cómo Dios los liberó con mano poderosa de allá. Entonces, por eso dice el versículo 27, y Dios le está diciendo al pueblo, por medio de Moisés, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y dice el versículo, entonces el pueblo se inclinó y adoró allí. Para el creyente, sea judío mesiánico o gentil creyente, la cena que Jesús instituyó reemplaza esta celebración. Ahora, el judío ortodoxo sigue con esta celebración y lo sigue celebrando. Ahora, nosotros como gentiles creyentes en el Señor no celebramos la Pascua al estilo antiguo. Ese estilo de coger y degollar este cordero y colectar la sangre y pintar los dinteles de nuestras casas, ni nada de eso. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no quitamos la levadura de nuestras casas ahora, pero los judíos ortodoxos sí lo continúan haciendo. ¿Por qué lo continúan haciendo? Es una buena pregunta. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? También es una buena pregunta. Muchos de ustedes saben la respuesta. Tal vez otros están diciendo, bueno, me gustaría saber cuál es la respuesta. Bueno, los judíos ortodoxos no la siguen celebrando porque ellos todavía están esperando el Mesías. Porque ellos no han creído en Yeshua. Ellos no creyeron en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no la celebramos? Porque nosotros sí hemos creído que Jesucristo es el ungido de Jehová. Fue el que Dios envió a quitar el pecado del mundo. Y cuando por la fe nos acercamos a Él por medio del sacrificio vicario en la cruz del Calvario, entonces la cena del Señor, que fue lo que Él instituyó la noche antes, que fue entregado, reemplaza esa Pascua. ¿Sabe por qué?
porque dice la palabra que Él es nuestra Pascua. Entonces, por eso es que nosotros no celebramos la Pascua al estilo ortodoxo o como fue instituida aquí en Éxodo. Porque Jesús es nuestra Pascua. ¿Ves? Jesús es nuestra Pascua. Asimismo, como la muerte no entró en las casas de los hebreos en Egipto, que tenían la sangre en los dinteles de las puertas, tampoco la muerte va a entrar en la vida de los creyentes. Si usted dice, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así que la muerte no va a entrar en la vida de los creyentes si también todos morimos? Sí, morimos, el cuerpo muere, pero estoy hablando de la muerte espiritual. Así como Dios libró de la muerte física, literal, a los hebreos en Egipto, y ellos pudieron salir aquella noche misma apresurados al desierto para adorar a Dios, y de ahí ya su libertad de Egipto, así nosotros hemos sido librados. Dice la palabra de Dios que hemos pasado de muerte a vida. ¿Ok? Ahora, claro, este cuerpo en algún momento tendrá que quedar aquí en el polvo, porque la palabra de Dios también dice que del polvo fuiste tomado y al polvo ¿qué? Regresaremos. O sea, Dios no va a decir, bueno, ya porque te entregaste a mí. Bueno, a menos que Cristo venga y ocurra la transformación en el aire, eso sí. Pero igualito va a haber transformación, porque estos cuerpos pecaminosos no van a entrar a la presencia de Dios así. Va a haber transformación allí. Así que la Pascua fue instituida como un memorial, como un recordatorio de lo que Dios hizo en Egipto para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud física. Eso fue lo que Dios le dice, para que cuando vuestros hijos pregunten, ustedes le digan, por esta causa es que Dios instituyó esto, y porque ustedes fueron esclavos en Egipto, y como Dios los sacó de allá y los liberó para adorar a Dios, para que fuesen libres para adorar a Dios. Porque Dios tiene un plan con vosotros, etcétera, etcétera. Ahora, la cena del Señor. El Señor la instituyó porque la cena del Señor conmemora la verdadera libertad de la persona, sea judía o sea gentil. No importa de dónde sea. Pero la cena del Señor, aquellos que por la fe han recibido al Señor Jesucristo, conmemora la verdadera libertad. ¿Sabe por qué? Porque puede haber personas que estén tras las rejas, literalmente, pagando una condena que tienen que pagar porque han hecho algo indebido en contra de la ley, y las consecuencias son inevitables y están allí pagando su condena, pero aún allá adentro, si recibieron al Señor Jesucristo, son verdaderamente libres. Quizás algunos de ellos son más libres que otros que están en la calle disfrutando de una libertad literal, pero que se encuentran prisioneros de muchos vicios y de muchas ataduras, y que no son dueños ni de sí mismos, no son dueños ni de su voluntad, porque no pueden hacer lo que quieren. Cristo vino, la cena del Señor representa la verdadera libertad del cristiano. La Pascua de Egipto, por eso le dije, apunta a un pasado. La Pascua de Egipto apuntaba a la verdadera y perdurable Pascua que vendría, Jesucristo, el Cordero de Dios. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, que Dios le dio el privilegio de ver la profecía cumplida delante de él. Cuando estaba allí en el río Jordán, dijo, ¿he aquí quién? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que hace ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Él es la verdadera Pascua. Ahora, ¿por qué la cena nos recuerda el pasado? ¿Por qué? Bueno, porque la Pascua en Egipto nos apunta a Cristo. El Cordero que vendría y sería sacrificado no solo por Israel, sino por todos nosotros, por todo el mundo. Pero también la Pascua y la cena nos lleva a nosotros a el pasado más lejano, no al inmediato de Egipto, sino nos lleva al pasado más lejano, y es el pasado en Edén. Porque en Edén fue donde se creó la primera necesidad de la Pascua.
Allí fue donde se creó la primera, donde surgió, perdón, la necesidad de la Pascua. ¿Cuándo qué? Cuando el hombre pecó allí y desobedeció a Dios. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios en Edén, allí mismo, dentro de los planes eternos de Dios, Dios dio una promesa de redención para el ser humano. Ahí mismo, en esa desobediencia, se necesitó que hubiese una Pascua, que hubiese un intermediario, un mediador, alguien que se pusiese en lugar nuestro, porque ya nosotros le habíamos fallado a Dios, alguien que no le fallara a Dios. Y ahí mismo se dio la promesa que el que nacido de mujer, Génesis 3:15, es lo que los teólogos llaman el protoevangelio. Ahí mismo se dio la promesa de una sustitución, de una Pascua, de un Redentor, de alguien que derramaría sangre para pagar tu pecado y mi pecado. So, la Pascua nos apunta al pasado inmediato de por qué Dios la instituyó en Israel para sacar al pueblo de Egipto y para que ellos lo recordaran, porque esa apuntaba a Cristo. Pero la Pascua nos remonta allá a Edén, donde realmente surgió la necesidad de que alguien viniese a ser intermediario por nosotros. Porque ningún cordero de esos que tantísimos miles de corderos que mató el pueblo de Israel en el desierto para celebrarle Pascua a Jehová todos los años, tenían que volver y repetir el mismo ritual. Por eso la Pascua en Edén, allí mismo en Génesis 3:15, apuntaba a esta Pascua perdurable y verdadera y eterna que vendría en un futuro. Y esta Pascua de Egipto solamente apuntaba al Señor Jesucristo. Dice, ¿dónde dice todo eso, hermano? Bueno, hay muchos lugares en la Biblia, pero déjame leerle algún pasaje rapidito. Hebreos 6:23. Dice Hebreos 6:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, ¿sí? Debido a que por la muerte no podían continuar, claro. Cada vez que había un sacerdote de la descendencia de Aarón, de Leví, pues se levantaba según el orden sacerdotal el sumo sacerdote para ofrecer los sacrificios. Pero ¿sabes qué? Cuando llegaría a 80, 90, 100 años, 120, yo no sé cuántos durarían ellos, pero no durarían mucho más allá de eso. Morían porque eran seres humanos como tú y como yo, ¿sí o no? Y había necesidad de levantar otro sumo sacerdote, y otro más, y a través de las generaciones. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos. Dice, debido a que por la muerte no podían continuar, mas refiriéndose a Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente, no a todos. Mire lo que dice el versículo 25, no a todos, a los que por él se acercan a Dios. A los que por él, por el sacrificio vicario de cruz en la cruz, perdón, valga la redundancia, se acercan a Dios. ¿Ve? Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho mucho más sublime que los cielos. No me diga que está describiendo a algún ser humano ahí. No puede estar describiendo ningún ser humano, porque todo ser humano, según la palabra de Dios, somos pecadores. ¿Sí o no? Está describiendo al único Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, aquí. Y dice, y no tiene, mira el versículo 27, que es formidable, y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermano, más claro no se puede decir.
como lo dice la Biblia, más claro yo no lo pudiera decir. La Biblia se explica por sí sola. Y eso es lo que está diciendo aquí. Pero para que usted lo entienda, quizás si quedó algo en el aire que todavía como que no eso. Lo que está diciendo ahí es que los sacerdotes en aquel tiempo, cuando iban a ofrecer los sacrificios para el pueblo, cuando venía ellos mismos tenían que ofrecer el sacrificio primero por sí mismos, por sus pecados. Eso es lo que está diciendo. Tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Una vez que ofrecían los sacrificios por sus propios pecados, entonces venían y tomaban los sacrificios que representaban para el pueblo y lo ofrecían a nombre del pueblo. Pero tenían ellos primero que ofrecer el de ellos. ¿Por qué? Porque eran pecadores como el resto del pueblo. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo aquí. Cuando Cristo instituye la cena, esta cena reemplaza la Pascua, pues es hecha sobre mejor y perfecto fundamento. Eso dice el mismo autor de Hebreo, capítulo 8 de Hebreo, versículo del 1 al 13. No lo voy a leer todo, pero usted puede leer los versículos del 1 al 12 y eso le va a explicar todo, que usted lo va a entender muy claro. Pero mire lo que dice el 13. Al decir nuevo pacto, porque eso es lo que nosotros celebramos aquí en la Cena del Señor. Este es mi nuevo pacto. Este pan representa que mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. No dice cuando bebimos el vino por su color rojo que representa su sangre. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. No dice eso. Bueno, el autor de Hebreo dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La cena del Señor apunta a un pasado del cual Cristo ya nos liberó. Del cual Cristo ya nos liberó. Si Cristo te ha libertado, eres verdaderamente libre. Eres verdaderamente libre. Eres libre de los rituales del pasado. Para ahora hacer lo que dice la palabra del Señor. Eres libre de todas las ataduras del pasado. Muchas veces lo que pasa es que las personas no se lo creen. Pero si al Hijo os libertare, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres. Eso dice la palabra. ¿Ve? La cena apunta a ese pasado inmediato y a ese pasado lejano en Edén. Pero la cena del Señor ministra nuestro presente. No es que apunta, es que ministra nuestro presente. ¿De qué forma la cena ministra nuestro presente? Bueno, la cena tiene varios propósitos. Y es ahí en esos propósitos de la cena del Señor que ella ministra nuestro presente, nuestro ahora. Y yo quiero compartir con usted algunos de esos propósitos. ¿Cómo esos propósitos ministran mi presente ahora? Bueno, en primer lugar, es una celebración que tiene como propósito dar gracias. Dar gracias. Cristo dio gracias por el plan esa noche en que iba a ser entregado, que representa su cuerpo, que por nosotros era entregado. Nosotros cuando participamos de la cena del Señor, hermano, usted y yo no debemos de parar, no solamente en la cena del Señor, sino todos los días, de darle gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. De darle gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Parte del propósito de la cena del Señor es que usted y yo seamos personas agradecidas. Agradecidas, pero sobre todas las cosas agradecidas con Dios. Porque no había otra manera en que usted y yo pudiéramos acercarnos al Padre. No. Las personas a través de la historia han intentado justificarse en una religión, en ritos, y todos han fracasado. ¿Por qué? Porque todos han tenido la sensación de un vacío dentro, de que no llegan a ese complemento en su vida. No hay nada que pueda saciar
la vida de un ser humano fuera de Dios. Nada lo puede saciar. Los logros, el éxito, la fama, el poder, el dinero, nada. Muchos tratan y buscan fuera de eso y se van a los vicios, se van cada vez más profundo y más profundo. Otros se van a otras cosas del ocultismo y nada de eso le da una satisfacción y un sentido de propósito en la vida, de por qué estoy aquí, qué hago aquí, a dónde voy, qué hay más allá de la eternidad. Son preguntas que solamente se encuentra la respuesta en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Ahora, de que hay una infinidad de religiones y de creencias en el mundo, claro que sí, miles, miles. Solamente vaya a la India para que usted vea o lea sobre en la India. Son miles. Y eso es solamente un país. Si vamos a nuestros países, entonces dice, todo el mundo está buscando a su manera. Ese es el problema. El problema es que sí, el ser humano busca su manera, pero no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Esa es la manera en que Dios ha establecido. Como que Él quiere que se le busque, que se le adore, que nos lleguemos delante de su presencia. Esa es la manera de Dios. Y aquí en la palabra de Dios está determinado cómo es. La cena, parte de su propósito es que el ser humano sea agradecido. Cuando usted vaya a participar de la cena de hoy, usted va a dar gracias. Y los hermanos que van a orar van a dar gracias por el pan que representa su cuerpo. Pero usted en su interior va a dar gracias a Dios. Gracias, Dios mío, por mi Señor Jesucristo, porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Allí debía de estar yo. Mi culpa, tú la cargaste sobre Él. No solamente la de mi pasado, sino la de hoy. Quizás cuando venía también para acá, para la iglesia, todavía ahí venía yo con algunos argumentos en mi corazón y en mi mente. Gracias, Señor. Pero también la de mañana, si tú me prestas vida. Agradecido, con una actitud agradecida. Parte del propósito, cómo la cena ministra mi presente hoy, y cada vez que usted la pueda tomar, si Cristo no viene antes, es con un corazón agradecido. Agradecido. En primer lugar, a Dios por nuestro Cristo que ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Segundo, es una celebración que tiene como propósito promover la unidad. La cena, aunque uno la puede llevar a un hospital y dársela a una persona individual, y uno la puede llevar a una persona homebound que está en la casa, también la puede llevar. O a otros lugares, uno la puede llevar. Pero la cena, el propósito era la coinonía. Y la cena anteriormente no era como nosotros la tenemos hoy, que por razones de higiene, por razones de tiempo, etcétera, es así. Pero la cena era una cena de verdad. Esa era la cena, donde los hermanos y las iglesias se reunían por las casas a partir el pan y tenían una cena y comían y compartían eso. Esa era la cena originalmente. Pero se dieron situaciones en la cena, como Pablo aborda a los corintios, que él trata de corregir y trata de llamar la atención de lo que estaba pasando con los corintios. A través de los tiempos no se ha dejado de celebrar la cena, pero se ha llevado hasta este punto donde se recuerdan estos dos elementos. Pero lo hacemos ¿en qué? En este compañerismo. Juntos aquí. La cena promueve la unidad porque dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando celebramos la cena venimos a una unidad espiritual única, donde todo el cuerpo de Cristo está agradeciendo a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que hizo por ti y por mí. Hay una unidad espiritual de agradecimiento allí. No solo nos une para la cena, sino también que nos exhorta a perseverar unidos. Es una celebración que tiene como propósito promover la evangelización. Sí. Dice el versículo 26, la muerte del Señor anunciáis. Eso dice el versículo allí en la primera parte del versículo. La muerte del Señor anunciáis. La cena promueve la evangelización.
¿Qué es lo que promueve la cena? La evangelización de que Cristo murió por ti y por mí. Nadie más ha muerto por ti y por mí. Nadie. Cristo entregó su vida voluntaria por ti y por mí y por todo el mundo. La cena es un recordatorio. ¿Cómo me ministra a mí la cena hoy? Me recuerda que Cristo murió por mí. ¿Verdad? La muerte del Señor anunciáis hoy. Cuando estemos celebrando la cena del Señor ahora en unos minutos más, estamos anunciando, estamos declarando públicamente de que Cristo murió por mí. Y es un recordatorio para que en la semana, cuando usted esté trabajando al lado de alguien, evangelice y le comparta a otros del amor de Dios. La cena del Señor es una celebración que tiene como propósito que nos autoanalicemos. Versículos 27 al 30. Al celebrar la cena del Señor estamos diciendo que Jesús murió en un madero, en una cruz, que Él es el Mesías, el ungido de Jehová, que es el que esperábamos, que es el que nos reconcilió con el Padre. Pero también, cuando celebramos la cena del Señor, su palabra nos invita a que nos autoexaminemos en nuestro interior. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida cristiana? Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios, por eso es que dentro de ustedes hay muchos débiles, enfermos y otros duermen. La palabra en griego que se usa para duermen allí, muchos de ustedes ya la conocen, la han oído anteriormente, pero han muerto. Han muerto. ¿Por qué? Porque la coinonía no es una fiesta, no es una pachanga. Hablando literalmente, o sea, popularmente, perdón. La coinonía, el fellowship, el celebrar la cena, como se hacía originalmente, no era para hacer un derroche de vino, un derroche, una comelata para promover la gula. No, no era eso. Y por eso es que Pablo le dice, ¿sabes qué? Esto es serio. Y por causa de que están celebrando la cena del Señor indignamente, muchos están débiles, muchos están enfermos y otros han ofendido tanto a Dios que ya han muerto. ¿Por qué? Porque Pablo aborda este tema. ¿Qué hacía? El vino que se servía en esa cena no es como el que tenemos aquí, el jugo de la vid, que es rojo, que es jugo. Allá era vino. ¿Y qué hacían? Los primeros que llegaban, una copita de vino para el calor. Una copita de vino para quitarme el sabor de la grasa, de las costillas. Otra copita de vino para la digestión. Y seguía con las copitas de vino, y seguían con las copitas de vino, y había allí borracheras. Habían otros que comían una vez, comían 2 veces, comían 3 veces, y cuando llegaban los otros últimos, ya no quedaba nada para ellos. Entonces, ¿cómo promovemos la unidad en un ambiente así? ¿Cómo promovemos las acciones de gracia a Dios por el cuerpo de Cristo en un ambiente así? A ver, pensemos. Por eso el apóstol Pablo trata de corregir esta situación que se estaba dando, especialmente no en todas las iglesias, pero en la iglesia de Corintios. ¿Ve? Porque la cena del Señor, a pesar de que es algo de coinonía, que es una celebración, que es de victoria, que es de triunfo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos los ha dado, sigue siendo solemne y sigue siendo importante y sigue siendo reverente. ¿Ve? Pero yo creo que a veces con el pasar de los tiempos se ha relajado eso, tal vez por la frecuencia con que se hace. O tal vez porque no se da información suficiente para que estemos conscientes de ello. Cuando participamos de la cena del Señor, testificamos que el Señor Jesucristo, que el sacrificio del Señor Jesucristo fue completo.
Eso dijo el Señor Jesucristo en la cruz allí en Juan 19:30. Él dijo allí, consumado es. ¿No dijo así? O sea, ya está listo, ya está hecho todo, no hay más nada que hacer. Todo está listo. Todo fue hecho allí. Y habiendo inclinado la cabeza, dice la Escritura, entregó su espíritu. ¿Ve? Entonces, cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, estamos diciendo, gracias Señor, promovemos la unidad, nos autoanalizamos y decimos que el sacrificio vicario, sustituto de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecto, fue bueno, es completo, no necesita nada más, ni agregarle ni quitarle, es todo lo que necesita el ser humano para poder llegar al Padre. Eso es lo que estamos hablando con ellos también. Al celebrar la cena del Señor se comunica que Él es el único sacrificio que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa la palabra por sí sola se explica. Cuando celebramos la cena, estamos haciéndola conscientemente de que es el único medio que nos hace perfectos delante de Dios. Y no perfectos en el sentido de que usted y yo somos perfectos, pero que Cristo fue perfecto. Y así nos ve Dios en su presencia a través de Cristo. Porque si nos viera a través del lente nuestro, no pudiéramos. Pero nos ve a través del lente de Cristo, del sacrificio de Cristo, y te ve perfecto. Así que aquellos que somos medio chaparritos, delante de nuestro Dios nos ve perfecto. Aquellos que pueden tener cualquier cosa, perfecto nos ve el Señor delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque nos ve a través de Cristo. A través de Cristo. Pero el participar de la cena del Señor debe ministrarnos también internamente. Debe ministrarnos internamente, hermano. Debe afectar la manera en que vivimos como creyentes. Nuestra vida debe estar más inclinada a agradar a Dios que a agradar al mundo. Y yo sé que hay una batalla y todos tenemos esa batalla. Pero cuando celebramos la cena del Señor, allí la palabra nos exhorta a que nos autoanalicemos, que interioricemos en lo profundo del corazón y veamos allí cómo está mi caminar con Cristo, cómo está mi vida espiritual. Y si hay algo que no está a tono con Dios, es momento de ponerlo a tono con Dios antes de participar de la cena del Señor. ¿Ve? Déjame decirle el último aspecto, y yo sé que nos extendimos porque tomé tiempo, en la presentación, pero era necesario. La cena apunta al pasado, uno inmediato allí en Egipto y otro más distante en Edén. Apunta o ministra a nuestro presente en todos estos propósitos que le compartí, pero también apunta al futuro. La cena es una celebración que apunta al futuro, a esa maravillosa esperanza del retorno de Cristo. La cena apunta a eso también. Esta celebración es un recordatorio constante de las profecías o de la profecía de su venida. Dice ese mismo versículo allí, 26, pero al final, hasta que Él venga. No dice así, la muerte del Señor anunciáis. Esa es la parte evangelística. Y aquí viene la profética, hasta que Él venga. Qué maravilloso, qué bueno tener esta esperanza de esta promesa de parte de Dios, hermano. El retorno de Cristo está profetizado en muchísimos lugares en la Escritura, pero aquí en la cena del Señor es uno más. Y por supuesto que este propósito se une con el de evangelización. Debemos de compartir a Cristo con todo aquel que se nos dé la oportunidad mientras tengamos tiempo. Mientras tengamos tiempo. Porque como dice el texto,
hasta que Cristo venga. O sea, esto quiere decir que Cristo va a regresar en algún momento. Ese momento usted y yo no lo sabemos. Puede ser ahora. Puede ser saliendo de aquí. Puede ser mañana. O puede ser en 100 años, 200, yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que el texto dice hasta que Cristo venga. Y Cristo va a venir. Y como están las cosas en el mundo, hermano, déjame decirle que como están las cosas en el mundo, se ve por la palabra de Dios que el regreso de Cristo es inminente y está muy, pero que muy cerca. Muy cerca. Yo no sé ni el día ni la hora, claro, nadie lo sabe. Pero sí se ven las señales que dejó la palabra de Dios para que nosotros estuviéramos apercibidos. Cristo viene y cuando eso suceda, ya no habrá necesidad de compartir más el Evangelio. Ya terminó ese tiempo. Mientras Cristo no regrese, nosotros continuaremos haciendo dos cosas. Continuaremos haciendo dos cosas. Compartiendo el Evangelio y celebrando la cena del Señor, porque Él dijo, hagan esto hasta que yo venga. Continuaremos compartiendo el Evangelio y continuaremos celebrando la cena del Señor. Termino con esta meditación en este día. Cuando participo en la cena del Señor, doy gracias o doy acciones de gracias a Dios por Cristo. Eso es para que usted no más piense. Doy acciones de gracias a Dios por mi Señor Jesucristo. No te olvides que Jesucristo es nuestra Pascua. Él tomó tu lugar y mi lugar. Segundo, cuando participo de la cena del Señor, me confronta en mi interior, me insta a una comunión más íntima y más constante con Dios, en vez de esporádica, en vez de ocasional, en vez de superficial. O sea, me reta cuando yo participo de la cena del Señor. Eso, Dios, su Espíritu, me reta en mi mente y en mi corazón a decir, ¿sabes qué? Tú necesitas entregarte más. Tú necesitas comprometerte más conmigo. Tú necesitas buscarme más en la oración, en la lectura de la palabra, en la intimidad. Sea cuando va manejando, cuando está en el trabajo. Yo no estoy diciendo aquí en la iglesia. Estoy diciendo entre él y usted. ¿Te reta? ¿Nos reta eso más? Debería. Y qué bueno que fuese así, porque es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio. Así que la cena del Señor me recuerda tres cosas. Cristo pagó por mis pecados. Debo compartir con otros sobre lo que Cristo hizo. Y por último, Cristo regresará. Y debo estar listo. Y debo de estar listo.